Entonces, continuamos con la clase 27, vimos series de potencia, y antes de ver series de Taylor y series de Maclaurin, necesito que notemos algo, que nos acordemos un poquitito de algunas cosas. Como por ejemplo, pequeñas observaciones. Ya. Por ahí nosotros sabíamos que cuando teníamos una serie de este estilo, como un numerito elevado a la k o a la n, desde n igual 1 hasta infinito, esa serie, si es que el x es un numerito, se llama serie geométrica. Y es convergente para algunos valores de x. ¿Para cuáles valores es convergente? ¿Qué tenía que cumplir la razón para que fuera convergente? ¿Nadie? Hay que escribir. Mayor a 1 no. Al de menor a 1, ese sí. Valor absoluto menor que 1. Converge si el valor absoluto de x es menor que 1, sí. ¿Y a qué converge? Como es una geométrica, tiene su fórmula. Y si el valor absoluto de x es menor que 1, converge a... A ver, vamos a ver. Acá. Sería x elevado al primero, que sería 1. Como es convergente, no le anoto nada acá, sobre 1 menos x. Y listo. Entonces, si es que el x es menor que 1, en valor absoluto, o sea, entre menos 1 y 1, sin incluir el menos 1 y el 1, yo sé que esta serie de potencias se parece a esto. Esto es una función. Esto es una función que nosotros hemos trabajado por ahí. Es una traslación y una reflexión de la 1 sobre x. 1 sobre x, como unas pequeñas transformaciones me dan esa. Entonces, lo que estamos diciendo es que existen ciertas funciones que se parecen a una serie de potencias. Y esa es la idea de Taylor y Maclaurin. Solo que Taylor y Maclaurin, bueno, me lo van a decir ahí abajito, pero existen series de potencias que nosotros podemos encontrar de esta forma, y funciones que podemos encontrar que se parecen a un polinomio. Esa es la parte importante de este curso en esta parte de series. Que existen funciones que nosotros siempre trabajamos, sabemos el dominio, sabemos graficarlas, todas esas cosas. Analizar la concavidad, el crecimiento, todas esas cosas nosotros ya las hicimos antes para ciertas funciones. Pero ahora además estamos diciendo que este tipo de funciones se parece a un polinomio infinito, porque esto cuando yo lo desarrollo sería x elevado a 0, más x elevado a 1, más x elevado a 2, más x elevado a 3, y así, hasta x elevado a n, y sigue. Ese polinomio, si yo lo sigo trabajando, cuando el x está entre menos 1 y 1, se parece a esa función. ¿Ya? Esa es la idea. Y con esta primera uno puede sacar ciertas como variaciones. Por ejemplo, si yo dijera que ahora la razón no es x, sino que es menos x. Digo, tengo una nueva serie de potencias con la misma idea de que el valor absoluto de x es menor que 1. Y ahora mi razón es menos x. ¿Qué es lo que cambia? Uno dice ya, es la razón elevado al primer número, 1, sobre 1 menos la razón. ¿Cuál es la razón? Menos x. Ese menos menos hace que me quede así. Entonces tengo una función, pero ahora trasladada al otro lado. Tengo una nueva función. Y podría seguir arreglando. Yo podría decir, bueno, ¿y qué pasa si no quiero x ni menos x, quiero x al cuadrado? De menos x al cuadrado. Ahora la razón está cambiando a menos x al cuadrado y de nuevo tiene que estar entre menos 1 y 1. Siguiendo la misma lógica de acá, uno dice, esto es 1 menos la razón, que sería menos x al cuadrado, así que nos queda 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y esta es una nueva función con su nueva representación en series de potencia. La idea es que uno de estas las puede trabajar tanto como las funciones, dice ya, esto es un polinomio, funciona súper bien. Nosotros podríamos derivarlo y podríamos integrarlo. Y si yo integro este lado o integro este lado, bueno, voy a obtener nuevas funciones. ¿Ya? Entonces,
Con las series geométricas se puede hacer eso. Se pueden hacer todas estas transformaciones y la idea es que no todas son las series geométricas. También hay otro tipo de funciones y por eso vamos a ver también las series de Taylor y de Maclaurin. Entonces nos dice, existen funciones, bueno, existen series de potencias donde los términos generales se obtienen de la derivada de una función. Así que me dice que si una función es infinitamente diferenciable en un intervalo dado y x0 está en ese intervalo dado, la serie de Taylor de una función en el punto x0 está dada por esto. Estos que están acá son los que llamamos los coeficientes, los que antes se llamaban a sub n o c sub n, algo sub n. Y x menos el centro elevado a la n. Esa es una serie de potencias con ese centro. En este caso, esos coeficientes que están dados por una función en específico y sus derivadas, recuerden que esa notación de ahí arriba es las derivadas enésimas, es una serie de Taylor. Y es la misma idea que teníamos antes. Esto debería converger, si es que funciona bien, a la misma función que nosotros estamos derivando. Bueno, como pequeñas observaciones, si el centro que estaba ahí, el centro es 0, que es un caso particular, se llama serie de Maclaurin. La serie de Taylor es una serie súper general, que es esta que está acá, con un centro en x0. ¿Cuál es el centro? Cualquiera. Si el centro específico es 0, como el origen, entonces se llama serie de Maclaurin. Ese es el único cambio. Y las funciones que admiten una serie de potencias son llamadas analíticas y se representan con ese conjunto, como todas las funciones que tienen serie de potencias. Dice, aunque la definición lo parezca, se tiene que C infinito es distinto de C omega. Y nos dan un ejemplo de una función que se puede derivar muchas veces, pero no tiene serie de potencias. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que, bueno, no todas las funciones tienen series de potencias. Entonces, en ese sentido, no es obvio que una función tenga que coincidir con su serie de Taylor. No todas las funciones tienen serie de Taylor, aunque yo las podría derivar muchas veces. Para saber si realmente tenemos serie de Taylor, hay un criterio que es el criterio del error, que acá no le ponen nombre, pero no importa. Es como el criterio del error que nos dice, ya, si tenemos una función que podemos derivar muchas veces, y un punto por supuesto, en el intervalo i, supongamos además que existe un m y un n mayores que 0, tales que la derivada enésima de mi función es menor que un número, o sea, es acotada para todos los x que están en el intervalo donde estábamos trabajando, y desde un cierto punto en adelante. Si la derivada enésima es acotada, entonces mi función se parece a su expansión en series de potencia, que es la serie de Taylor. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que hicimos un poco más arriba, solo que arriba la hicimos con la serie geométrica, que es la única que nos permite hacer eso como fácil. Después de eso, cuando yo tengo una función y quiero encontrar su serie, su expansión en serie de potencia, tengo que utilizar esto, que es la serie de Taylor. O si es que el x0 vale 0, es la serie de Maclaurin. ¿Ya? Estos términos no son mágicos, vienen del desarrollo, vienen de suponer que nosotros una función estamos pensando que se escribe así, como una serie de potencias cualquiera. Si uno piensa en esto, de ahí salen estos términos. ¿Ya? No es tan mágico. Es un desarrollo cortito. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy día nosotros? Probar esto, como aprovechar de que nos den una función y encontrar su expansión en series de potencia. Eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy día. Y ojalá fijándonos en eso, de que la derivada sea acotada en el intervalo donde estamos trabajando. Así que encuentro una serie de Maclaurin
de la función exponencial. Ya. Fíjense acá en la fórmula. Como es una serie de Maclaurin, significa que el x0 vale 0. Y de ahí en adelante lo único que necesito, bueno, ese es un x, ese se reemplaza, los n también se reemplazan, el único que necesito encontrar es ese. Ese es como las derivadas enésimas, que dicen que tenemos que encontrar una fórmula para todas las derivadas. Así que vamos a probar. Ojo que la derivada 0 sería no derivar. F elevado a la 0 ahí sería no derivar y sería la función original. Ya. Si esa es mi función original, ¿cuál es su primera derivada? X. X. ¿Y la segunda derivada? También. Lo mismo. También X, sí. ¿Y la tercera? Igual. Ah, es igual, ya. Están todas igualitas, así que si yo digo, ¿cuál es una fórmula para la derivada cualquiera de X? De X. X elevado a 1. ¿Por qué X elevado a 1? Es que no cambia. No cambia, pues, pero es X, es elevado a la X, ¿cierto? Se mantiene igual. Me dice ya. Tengo las derivadas. Ojo, las derivadas tienen que ir evaluadas en 0, porque ese es nuestro punto de ahora. Como es una serie de Maclaurin, así que evaluamos en 0. Evaluamos en x0 igual a 0. Lo mismo acá. Entonces, si yo llegara a evaluar, bueno, en este caso lo voy a hacer, es súper fácil acá, pero hay otras donde no es tan obvio. La segunda derivada en 0, la tercera derivada en 0. Y en este caso, si evalúo todo en 0, nos va a dar, bueno, 1, 1, 1, 1. Así que la derivada enésima de la exponencial evaluada en 0 me da 1. Y listo. Acabo de encontrar eso que tengo subrayadito, como enmarcado. Así que por mientras lo que nosotros sabemos es que la serie es de la forma, ¿cómo era? Derivadas, que son, nos dieron 1 partido en n factorial. Derivadas que nos dio ¿Eh? 1. Dígame. Consulta. Es que si uno deriva, o sea, si yo llego a derivar infinitamente, probablemente llegue a cero en la tercera o cuarta división de derivada. ¿Por qué? ¿Acá? O sea, no, en este no, me refiero en uno común, por ejemplo. No, depende, porque si usted tiene 1 sobre x, ese si usted lo sigue derivando, se va ampliando el exponente del denominador. Entonces ese no se hace 0. Ok. O sea, en el caso de en que me diera cero, sería cero solamente, ¿cierto? Sí, en ese caso es como 0 nomás. Y en ese caso, la serie de potencia sería bien fome porque no sería una serie de potencia, sería un polinomio, porque tendría un grado bien acotado. Es que igual lo digo porque cuando uno deriva muchas veces, Como los polinomios, piensa usted. sí, Pero es que un polinomio ya es un polinomio, no necesita serie de potencia, ok. ¿sí? A las que les vamos a encontrar, porque la idea es encontrar funciones como la apreciación o la aproximación por polinomios de una función. Entonces, no vamos a analizar polinomios, vamos a analizar otras funciones. Y en general, al menos los casos que vamos a ver hoy día, sí tienen expansión en serie de potencia, porque se pueden derivar muchas veces, como la del 1 partido en x. Y bueno, con la del 1 partido en x, el logaritmo también se deriva muchas veces, sin ningún problema. La exponencial, la función seno, la función coseno, todas ellas. ¿Sí? Ya. Chicos, reemplazando nos da eso, desde n igual a 0 hasta infinito. Y si acomodo eso porque el x menos 0 en realidad es x, puedo dejar que mi serie sea de x a la n partido en n factorial.
Y esta es la serie de potencias de la exponencial. ¿Cómo yo me aseguro que es la serie de potencias de la exponencial? Uno dice, ya, había que verificar algo de que la enésima derivada, el valor absoluto fuera menor o igual que un número, que fuera acotado en el intervalo que contuviera el cero. Así que digo, bueno, mi enésima derivada es esa. Y si estoy en el intervalo que contiene el 0 algo, imagínense en el 0, 1. La exponencial en el intervalo x perteneciente al 0, 1. Lo estoy haciendo exagerado porque incluye el 0, podría ser entre menos 1 y 1, da lo mismo. Estoy incluyendo un intervalo que contiene el 0. ¿Ya? ¿Cuál es el máximo valor que toma la exponencial en el 0, 1? Euler. Euler. Así que uno dice, eso, lo máximo que puede ser es Euler. Euler es acotado. En realidad yo debería decir esto. Euler a la x en el intervalo 0, 1, lo máximo que va a hacer es Euler. Y Euler es acotado, ¿no? Sí. Sí, pues, mide, o sea, Profe, vale 2, algo, 2,7, dígame. ¿a qué se refiere con acotado? Es que respondí sin pensarlo bien. Ah, acotado es que tiene un máximo. Pero Euler es un número fijo. Sí, pues por eso. Entonces yo digo la exponencial como el gráfico de la exponencial, pero solo en el 0, 1, lo máximo que vale, lo más grande que va a ser en el intervalo 0, 1, lo otro lo olvido, es Euler. Y es acotado, eso se refiere. Tiene un máximo. No es como que se dispare. ¿Cuándo se Ok. dispara algo? Como el 1 partido en x. Imagínense si yo digo también en intervalo 0, 1, en el 0 esto crece, crece, crece. El Euler no, es acotado. Tiene un máximo y un mínimo. En este caso me importa el máximo nomás. ¿Sí? Ok. Y Euler efectivamente es un número y es menor que 3. Entonces estoy diciendo la enésima derivada cerca de donde yo estoy trabajando, que es el 0, es menor que 3, así que es acotada. Como es acotada, efectivamente yo puedo decir esto es mi Euler a la x, esa es su expansión en series de potencia. Nosotros podríamos ponernos a dibujar ese polinomio muchas veces con n igual 0, 1, 2, 3 hasta llegar hasta 10.000, y este polinomio se va a parecer mucho a la exponencial. Déjeme ver si encuentro. Creo que tengo un video de eso. Que de hecho lo vi hace poco. ¿Tú estás buscando? Taylor. Taylor de la exponencial, si lo tengo. Se lo muestro al tiro, chiquillos. ¿Dónde está? Acá. Oye, ¿qué están viendo? Ese ve el video. Ya, ¿Y todo? perfecto. Sí, es que tengo otra pantalla y como que se me abrió otra. Este es se le llama polinomio porque yo llego hasta un cierto punto. Si fuera serie es porque es hasta infinito, es como sumatoria y serie. ¿Ya? Fíjense bien que el rojo, ahí está. El rojo es nuestro polinomio de Taylor, se llama polinomio porque llego hasta un cierto punto. Llego hasta el 0 en este caso. Y esa aproximación no tiene nada, es súper mala. Fíjense que voy aumentando en el grado, imagínense hasta infinito. Acá estoy llegando hasta grado 5, un polinomio de grado 5, que es la misma expansión que nosotros teníamos. Y fíjense que la roja, que es el polinomio, se va pareciendo muchísimo al Euler, a la exponencial. Y a medida que aumento el grado, esta colita que está acá, como que se alejaba, se va aproximando cada vez más.
Ah, estoy decreciendo. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Eso es un polinomio, o sea, un polinomio de Taylor en este caso. Imagínense si llegamos hasta infinito. No hasta 10, porque acá yo grafiqué solo hasta 10. Pero si llegáramos hasta infinito, el polinomio rojo se parecería mucho a la exponencial. Y eso es lo que nosotros acabamos de hacer, encontrar esa expansión, un polinomio que se parece a la función exponencial. ¿Y por qué es tan cómodo eso? Voy a volver acá. Porque cuando nosotros hablamos de evaluar la exponencial, uno dice, ya, ¿cuánto vale la exponencial de 0,1? No sé, uno no sabe cuánto vale eso. Lo puede meter a la calculadora, por supuesto, pero antes que no había calculadora, hacerlo con un polinomio era mucho más cómodo, porque yo evalúo el x como 0,1 y después voy haciendo como los cálculos de división, nada más. En cambio, exponencial a la 0,1 como que uno no sabe cuánto vale. Por eso eran tan interesantes esto, y de hecho muchos computadores utilizan como las series de potencias como aproximaciones. ¿Ya? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas para hacer otro? Entonces, profe, la respuesta final sería eso último que escribió, ¿no? Eso. Está aquí. Eso. Ok. Eso es lo que la serie de Maclaurin, ojo, se llama serie de Maclaurin porque el centro es cero de la función. O es una serie de Taylor también, pero centrada en cero. Eso es lo que nos pidieron. Probemos con el coseno, que el coseno también se puede derivar muchas veces. Recuerden, las series de potencia de funciones, o sea, las series de Taylor, la voy a dejar anotada acá. La derivada enésima en x0 partido en n factorial por x menos x0 a la t. También me pidieron de Maclaurin, porque en realidad es el más fácil, que es con x0 igual a 0, el centro en 0. Lo que necesito son las derivadas. Esa en general es nuestra incógnita. Así que uno dice, ya vamos. Si mi función es coseno, voy a tener que empezar a derivar. ¿Cuánto vale la primera derivada? Menos seno. Menos seno. ¿Y la segunda derivada? Menos coseno. Menos coseno, súper bien. ¿Y la tercera derivada? Seno. Seno. ¿Y la cuarta derivada? Coseno. Ah, volvimos al original. A ver, vamos a hacer una más solo por si acaso. La quinta, voy a escribir 4 con Menos seno. ¿Cuánto? Menos seno. Menos seno. Ah, como que volvimos a lo mismo. Ya, entonces como que hasta acá son los distintos y de ahí se empieza a repetir. Es como cuando uno tenía el número imaginario i elevado a algo. Ya, esas son mis derivadas, de ahí se van a empezar a repetir. Evaluemos en 0 porque era una serie de Maclaurin. Con x0 igual a 0. F de 0, ¿cuánto vale f de 0? ¿Cuánto vale f' de 0? Y así. Creo que la primera vale 1 Perfecto. y la 2 vale 0. La 2 vale 0, ya. La otra vale menos 1 Menos 1, y 0 también. ya. Entonces fíjense, como esto se repite, va a ser siempre 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, y así. Vamos a seguir hacia abajo. Esto en la derivada 4 y 5 no las hago porque son iguales a la 1 y a la otra. Ya, acá necesito hacer un arreglo porque no hay una fórmula general fácil. No es como que uno diga, ah, bueno, tenemos una fórmula, no. De acá, la pregunta del millón es, ¿cuáles son los que sobreviven, los que van a quedar evaluados acá, que no se me hacen cero? ¿Cuáles son los que quedan? El 1 y el... O sea, el normal le da 2 derivadas, ¿no? Y la 2. ¿Y después cuál vendría que sobreviviría? La cuarta derivada. La cuarta. Entonces, tengo la 0, la 2, ojo, 0 es la normal como sin derivar, 0. Derivada 0, pues ninguna. La 2
después la 4, después la 6, después la 8 y así. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí. Ya. Entonces, al final, ¿cuáles están quedando? Están quedando no todas las derivadas, están los quedando pares. las derivadas pares, sí. Esas son las que están sobreviviendo. Y evaluadas en cero tenemos 1 menos 1. 1 menos 1 es como una alternante, como una, ¿cómo le llamaban ustedes? Oscilante. Una oscilante. Eso. Ya, ojo, están sobreviviendo las derivadas pares y por eso le puse el 2n ahí. ¿Ya? Acá tengo que saber si esto es de la forma n o menos 1 a la n más 1. Siempre tenemos esas dos posibilidades. O partir con positivo o partir con negativo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros para verificar cuál es? Probamos. Si n vale 0, que es la derivada, sin derivar, perdón. Si n vale 0, me quedaba positivo o negativo. Positivo. 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 Así que este sería menos 1 a la 0 y este sería menos 1 a la 1. ¿Cuál me quedo? Menos 1 a la 0. A la 0, ¿cierto? Entonces ese no era, me quedo con este. Profe, en ese caso empieza con n igual a menos 1, ¿cierto? No a 0. Ah, no, sí, me confundí yo. Ujú. Ya. Entonces, sobreviven nuestras derivadas pares. Las impares van a hacerse 0, por eso no las anotamos. Y van a ser de esta forma, van a ser oscilante partiendo desde el positivo 1. 1 menos 1, 1 menos 1 y así. Así que vamos a escribir. La serie es de la forma desde n igual a 0 hasta infinito. Están sobreviviendo solo los pares, así que sería f derivadas pares en 0, dividido en los pares que le corresponden. ¿Por qué los pares? Porque ese exponente de ahí es el mismo de acá. Así que si este es 2n, el de abajo también es 2n. Por x menos 0 a la 2n. Porque estoy dejando solo los que son los pares. Y ahora lo simplifico un poquitito. Estas derivadas eran de la forma menos 1 a la n sobre 2n factorial por x a la 2. Y esta sería, bueno, vamos a verlo de todos modos, pero como la función coseno es acotada, tiene un máximo y tiene un mínimo siempre, entonces efectivamente esto se va a parecer a coseno de x. Cerca de 0, por supuesto. ¿Cómo verificábamos eso, chiquillos? Acuérdense que era la derivada enésima, que las que están sobreviviendo, bueno, la derivada enésima es como coseno. Profe, Dígame. disculpe la pregunta a lo mejor, pero entonces la serie me sirve como para cuando ya la función me tiende muy a infinito, ¿no? ¿Cómo cuando la serie le tiende muy a infinito? O sea, no, cuando la función, por ejemplo, coseno de x me tira un número muy, muy grande, para eso me ayuda la serie, ¿no? No, la serie en realidad le está ayudando a expresar el coseno de otra forma, le está ayudando a expresar el coseno como un polinomio. Y eso es en general lo que quieren muchos matemáticos. ¿Por qué? Ok. Porque es más fácil de trabajar. Los polinomios son mucho más fáciles de trabajar. Acá se ve feo porque está en serie, pero si nosotros lo dejáramos hasta, no sé, 20, sería mucho más fácil. Tendríamos un polinomio Ok. súper grande, pero derivar un polinomio es súper fácil. Sabemos, pues bajamos el exponente y le restamos 1. Integrarlo también es mucho más fácil. Entonces, hay ciertos trabajos que hacer con el polinomio o con la serie es mucho más cómodo que con la función original que uno no sabe cómo trabaja. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Ya. Una condición que nos dijeron para poder hacer esta igualación, decir la serie de potencias es igual a la función, era decir que la derivada era acotada. Nuestra derivada o es coseno o es seno, porque dependiendo de cuál derivada es, o es coseno o es seno. Pero de todos modos las dos son menores o iguales que 1, así que son acotadas y no tenemos problema. La función seno y la función coseno cumplen eso, como son acotadas no tienen ningún problema.
A ver, voy a ver si tengo el video de esto. No, tengo la del seno, así que vamos a ver si hacemos el del seno. Sí, vamos a hacer el del seno. Y vamos a tener una pequeña observación por ahí. ¿Dudas antes de pasar a nuestra serie de potencias del seno? ¿No? Vamos a la del seno. Ojo que la función seno se parece bastante a la del coseno, pero no son exactamente iguales. De nuevo, serie de Maclaurin, con centro en 0. Si fuera serie de Taylor, me tendrían que decir con centro en algún numerito. Encuentre la serie de Maclaurin, o sea, con... Pero las ¿Mm? dos, para McLaren y Taylor se ocupa la misma fórmula, ¿no? Es la misma. De hecho, Maclaurin está dentro de Taylor y se le llama Maclaurin porque es un caso particular que es con el centro en 0. Pero es la misma. Ok, A mí me podrían decir, esta es una serie de Taylor con centro en 0. ¿Cómo lo reducen? Esta es una serie de Maclaurin. Eso es lo único que cambia. Ya, recuerden, derivada enésima, en este caso en 0, partido por n factorial, por x menos 0 a la n. Así que necesitamos de todos modos las derivadas. Si mi función original es seno, derivada, Menos coseno. menos coseno, coseno, simplemente, coseno simplemente. Segunda, menos seno, menos seno. Tercera, menos coseno, menos coseno. Cuarta, seno. y repetimos. Hasta ahí llegamos. También son 4 y nos quedamos con eso, porque de ahí se vuelve a repetir el ciclo. Evaluamos en 0, en x0 igual a 0. F de 0, f' de 0, f segunda de 0, f tercera de 0, y ahí nos quedamos. ¿Cuánto valen estos numeritos? 0, 1, Sí, 0, menos 1. perfecto. Es la misma idea de antes, pero aquí ¿cuáles sobreviven? Los impares. Los impares, o sea, está sobreviviendo el 1, el 3, después va a ser el 5, el 7, estos son los que quedan. Así que están quedando los 2k más 1. Si es que partimos, o sea, 2n. 2n más 1. Si es que partimos desde n igual a 0 hasta infinito. Ya, vamos, es la misma idea. Ya, y nos pasa lo mismo de antes, pero ahora van a sobrevivir los impares. 2n más 1 de 0. También es una oscilante, 1 menos 1, y las posibilidades son o 1 a la n, o sea, o menos 1 a la n, o menos 1 a la n más 1. Siempre son las dos opciones, no hay más. Si n vale 0, que es el primero primerísimo, nos quedaría menos 1 a la 0 o menos 1 a la 1. Como el primero es positivo, es n. Sí. Súper. Así que nuestra serie va quedando desde n igual 0 hasta infinito, la derivada, nos van quedando las 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial por x menos 0 a la 2n más 1. Estoy dejando solo los términos impares. Ya, la primera derivada era menos 1 a la n, o sea, las derivadas generales impares, menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial por x a la 2n más 1. Y listo. Con la misma justificación que hicimos antes de que la función seno y la función coseno eran acotadas, las derivadas también son acotadas, esto va a ser nuestra función seno. Entonces, misma idea de antes, solo que acá sobrevivieron los impares y tiene todo el sentido del mundo porque... Ahí podría cerrarse.
Porque la función seno es impar. La función seno es impar, eso significa que seno de menos x, o sea, es menos seno de x. Y como el exponente acá del x es impar, si yo pongo un menos acá, ese menos por el impar de arriba va a salir para afuera. Así que se cumple esa relación. ¿Profe? Acá el coseno, dígame. Ah, no, disculpe, termine y después le pregunto. Bueno. Acá el coseno es par. El coseno es una función par, así que si yo pongo coseno de menos x, es lo mismo que coseno de x. Y si yo pongo un menos x acá, como está elevado a un par, ese menos en realidad se va. Así que el polinomio cumple la misma propiedad que la función, y eso debería ser, porque eso es lo que estábamos haciendo, aproximando una función a la que nosotros le tenemos ciertas propiedades, la estamos aproximando a un polinomio que cumple las mismas propiedades. Dígame. Era una pregunta sobre la prueba. Si, Dígame. si usted sabe más o menos el temario, porque todavía no lo mandan. Le voy a preguntar como al coordinador para que les mande el aviso. Porque siempre que le pregunto les manda el aviso. ¿Ya? ¿Sí? Porque no lo tengo. O sea, la pregunta por si solamente entraban esto o también entraba materia del control que ya pasamos. Ya, no tengo nada de esa información, así que prefiero preguntar y que les manden el aviso. ¿Ya? Ok. Ujú. Ya, chicos. Acá también dice polinomio y no dice serie porque yo lo hice el gráfico hasta un cierto punto. Como es hasta un cierto punto, hasta un grado específico, se le llama polinomio. La serie es hasta infinito, pero como no podía graficar todo el día, aquí está. También es de Maclaurin porque está centrado en serie. Fíjense en los grados. Este es el del seno que era impar. Queda el grado 1, el grado 3, el grado 5. Y a medida que va aumentando el grado del polinomio, imagínense hasta infinito, la curva, la roja que es el polinomio, se va pareciendo mucho al seno. De hecho, como estamos centrados en cero, ya acá la aproximación es muy buena. Si yo evalúo en 0,5, puedo saber cuánto vale seno de 0,5 evaluando acá en el polinomio. 7, grado 9, grado 11, grado 13. Fíjense bien, a medida que aumentamos el grado, el polinomio se va pareciendo muchísimo más a la función seno. Y eso es lo que nosotros estábamos haciendo. O sea, nosotros lo estábamos haciendo mucho mejor porque estábamos evaluando hasta infinito. O sea, la aproximación va a ser muy buena. Creo que hasta ahí llega porque después me devuelvo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros acabamos de hacer acá. Encontrar esa fórmula para ese polinomio. Ojo, nosotros podríamos desarrollar el polinomio. Ahí abajito se ve, fíjense. X3 partido en 3 factorial, X5 partido en 5 factorial y así. Son números, es un polinomio como, si no tuviera la sumatoria, no se vería tan feito. Podríamos evaluarlo así y no se vería tan mal. Eso estamos haciendo, chicos. Aproximaciones. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe. No, bueno. Vamos a hacer este. Este es el último que vamos a ver de acá de series de Maclaurin y vamos a hacer una pequeña acotación. Que no está en el PPT, pero es interesante verlo. Ya, encuentro la serie de Maclaurin de eso. Entonces, de nuevo, Maclaurin centrado en cero y derivar. En este caso, la función como es 1 sobre 1 menos x, la voy a escribir para poder derivarla y no usar la regla de la división. 1 menos x a la menos 1. Es un poco más fácil de derivar, como pensando en la regla de la cadena. Así que ahí tenemos. Derivada, primera derivada, chicos. Menos Menos
Entre paréntesis. entre paréntesis. eh, 1 menos x. sí, 1 menos x. Eso es elevado a menos 2, ¿no? Sí, por... Por 1. No, menos 1. Menos por 1. menos 1. Así que ese más, o sea, ese menos lo voy a dejar como más. Era la regla de la cadena de lo de adentro. La derivada de menos x es menos. Ya, tenemos la primera derivada. Segunda derivada. Menos Menos 2 2 por Menos 2 por 1 menos x elevado a menos 3 por menos 1 otra vez. menos 1. por menos 1 otra vez. Así que pongo el más. Súper bien. Tercera derivada. Si lo hacemos directo ahora sería 3, el paréntesis elevado a menos 4. Me falta algo. Va bien, Está pero bien. le falta. ¿Ah? Ah, es que le decía que según yo está bien. No. Porque ya le quité el negativo de adelante. ¿Sí? Ah, por Y eso 2. Por 2, por por 2. 2, ¿cierto? No se nos olvide. Cuarta. Y aquí vamos a hacer hasta la quinta y vamos a encontrar un patrón. 2 por 3 por menos, o sea, por 4 Por el 4, sí. por 1 menos x elevado a menos 5. Súper bien. Ya. Y el quinto también, y aquí es el último que hacemos. 2 por 2 por 4 por 3 5. por 4 por 5 por 1 menos Paréntesis x. elevado a menos. A menos 6. ¿Se ve un patrón o no? Sí. Sí. Veamos. Si yo quiero la derivada n cualquiera, algo, ¿qué podríamos escribir acá? Como no la derivada sexta, sino que cualquiera. Cualquier numerito. N factorial N factorial, vamos bien. por el paréntesis Por el paréntesis. barra Elevado a N. n menos 1. O sea, menos 1. Menos 1. No, no, n menos 1. Ah, menos n menos 1. Súper bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ese se podría dejar en paréntesis menos n más N 1. más 1, sí, sí se puede. Ay, quería cambiar de color. Eso. Sí, súper bien. Acá lo que yo le iba a agregar es que acá debería haber un 1, un 1, un 1, un 1. Ese sería 1. Y este sería un 0 factorial. El 0 factorial por división, por convención es 1. Así que está bien la definición. Ese es un 0 factorial, ese es un 1 factorial, 1 por 2, 1 por 2 por 3 y así. Así que ese no hay problema, está súper bien. Y acá sería 0 más 1, que es 1, y me quedaría elevado a la menos 1, así que también cumple. Súper bien, chiquillos. Esas serían nuestras derivadas. Ahora, me dijeron que las tenía que evaluar en 0, eso sí. Cuando x0 vale 0, me quedaría la derivada enésima en 0, sería n factorial, por 1 menos 0 a la menos n más 1. ¿Cuánto me queda esto después de todo? N factorial por 1 elevado a menos n más 1. ¿Y cuánto es 1 elevado a la menos n menos 1? 1. 1. Así que ese no lo voy a anotar. Súper. Tengo las derivadas, tengo todo. Entonces, las series de la forma, la serie de potencia, es desde n igual 0 hasta infinito, eran la derivada enésima, dividido en n factorial por x a la n. X menos 0 a la n, creo que es eso. Así que en este caso, desde n igual 0 hasta infinito, este me da n factorial sobre n factorial por x a la n. Y listo. Entonces, ¿de dónde? Acá.
es ese. Este es justo con el que partimos la clase y es una serie geométrica. La hicimos con las derivadas utilizando la idea de la serie de Taylor, pero nosotros ya habíamos visto que esto era lo mismo que esto, que es una serie geométrica. ¿Y cuándo es convergente? Bueno, uno la puede analizar. Pueden encontrar el radio de convergencia y todo eso. ¿Cuándo era convergente? Cuando el x era menor que 1 en valor absoluto. Entonces, esta es, bueno, la misma con la que partimos, pero es la misma forma, llegar o con series de Taylor o Maclaurin, que es lo mismo, o pensando en la serie geométrica. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, como les dije antes, nosotros vamos a poder empezar a modificar esto, porque ya que estamos diciendo que este polinomio es igual a la función, porque funciona bien, era una geométrica convergente, nosotros ya podemos hacer ciertos cambios, como les dije, derivar e integrar. ¿Ya? Así que quiero que veamos esa última observación. Entonces, vamos a ver estas que son las que tengo como enmarcadas, para que notemos un patrón. Copiar. Acá lo voy a pegar. El del seno también lo voy a copiar. Copiar. Pegar. No sé qué copiar. Ya. Y después copio el otro. Ya chicos, una pequeña observación es, ahora que nosotros sabemos cómo verificar que una función realmente se va a parecer a su serie de potencia, uno dice, bueno, si son iguales, se pueden derivar y se pueden integrar. Entonces, como una pequeña observación, cuando yo tengo mi función que es igual a una serie de potencias, una genérica, desde n igual 1 a 0 hasta infinito, si yo esto, que es mi función y funciona bien, ojo, ya verifiqué que realmente se parecen, la derivada de mi función debería ser lo mismo que la derivada de la serie de potencias. Entonces, ok. ¿Qué es lo que deriva uno cuando deriva la función? Los x. Así que voy a derivar los x acá. La sumatoria, la notación de sumatoria queda exactamente igual. Y derivo este que es el x con regla de la cadena. El a sub n es un numerito en general, así que se lo dejo intacto. Y la derivada sería bajo el exponente, lo dejo exactamente igual a esto, y le reduzco un grado, le resto 1. Y la derivada de lo de adentro es 1, porque ese x0 es un numerito, así que si derivo mi función, puedo derivar mi serie de potencias. Y es derivar exactamente igual como nosotros derivamos los polinomios. Le bajo el n y le resto 1. Y así como se pueden derivar, también se pueden integrar. De nuevo, si mi función es esta, estoy escribiendo la genérica, no la de Taylor, porque es cualquiera, funciona para cualquiera. Si yo integro mi función, entonces es la integral de esto, y uno dice, ¿cuál era la integral de esto? Bueno, estos son numeritos, salen para afuera, e integro solo lo que tiene el x. ¿Cómo era? Le subo un grado y divido por ese resultante de ahí. Y listo. Esa sería como nuestra integral. Entonces, con eso podemos encontrar un montón de funciones. Vamos a encontrar la función arcotangente y su serie de potencias, la función logaritmo y su serie de potencias, y estas también se pueden hacer con Taylor, pero si las podemos trabajar un poquitito antes, es mucho más cómodo. ¿Ya? Así que probemos este ejemplo y uno dice, veamos. Yo sé que mi función seno es esta. Eso ya lo calculamos. ¿Ya? La pregunta del millón es, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno.
Entonces la derivada de seno, que es coseno, nos debería dar ese que está ahí, pero yo lo voy a hacer con la derivada de la serie de potencia, ¿ya? Entonces, la derivada de seno es la derivada de esto, y la voy a derivar. Entonces, la derivada de seno sabemos que es coseno, y la derivada de esto es solo derivo los x, todo lo otro actúa como si fuera una constante. Así que el menos 1 a la n lo dejo igual, el 2n más 1 factorial lo dejo igual, y derivo esto. Bajo el exponente y le resto 1. 2n más 1 menos 1, 2n. Este se simplifica con el 2n más 1 factorial, y nos queda el menos 1 quedó igual. Ese se simplifica con ese, y si este era 2n más 1 factorial, me va a quedar como 2n más 1 por 2n factorial. Porque es el siguiente 2n, 2n más 1. Así que se me simplifica y me queda 2n factorial por x a la 2n. Así que fíjense bien, derivamos la función seno, que nos daba coseno, y al derivar la serie de potencias que nos dio, Lo mismo que el coseno. lo mismo del coseno, o sea, derivar la serie de potencias del seno me dio la serie de potencias pero del coseno. La derivada de seno, coseno. La derivada de serie de potencias del seno es la serie de potencias del coseno. Así que funciona. Podríamos no haber hecho la serie de potencias del coseno y haber hecho la derivada de la serie de potencia del seno y hubiese funcionado igual. Último que hago. En realidad, últimos dos. También calculamos que x a la n desde n igual 0 hasta infinito era 1 sobre 1 menos x. De ahí yo les dije que podíamos hacer un cambio con la razón y poner menos x a la n, y sería 1 sobre 1 más x. Este, para que me dé positivo lo hice. Si yo lo integro integrando, la integral del lado izquierdo, la integral de la serie de potencias sería, bueno, ese lo puedo dejar como el menos 1 a la n, los puedo separar para que se vea más lindo, como menos 1 a la n y x a la n. El menos 1 a la n queda exactamente igual, y el x a la n lo integro, y sería x a la n más 1 sobre n más 1, desde n igual 0 hasta infinito. Y debería ser igual a la integral de esto. ¿Cuál es la integral de eso? ¿Quién me dice? Perdón, profe, ¿cuál integral? ¿Cuál es esa integral? Logaritmo natural de 1 más x. Perfecto. Y siempre y cuando, por supuesto, acá nosotros estábamos con el x menor que 1 en valor absoluto, porque era la geométrica. Entonces acabamos de encontrar la serie de potencias de 1 más x en el intervalo menos 1, 1, o sea, centrado en 0. ¿Lo podrían hacer como lo hicimos con Taylor? Sí, o Maclaurin en realidad, que es lo mismo. Lo podrían hacer así, o lo podemos encontrar integrando esta que es conocida. El último cambio, nosotros dijimos que si cambiábamos, este queda igual, pero el x va a quedar al cuadrado. Esto es 1 sobre 1 más x al cuadrado. El menos 1 lo conservo para que me quede positivo acá en el denominador, y el x lo cambio por x al cuadrado. Y este también lo puedo integrar. Integrando. Si integro mi lado izquierdo, que es el de la serie, el menos 1 queda exactamente igual,
Este x al cuadrado a la n es como un x a la 2n. Así que cuando yo lo integro, le subo un grado, x a la 2n más 1, y divido por s. Terminé de integrar el lado de la serie de potencia, y ahora la integral del lado de la función, ¿cuál es? Súper bien, Ignacio. Arco tangente. Y siempre con x entre menos 1. Profe, Dígame. ¿por qué hay el menos 1 queda sin elevado a n? ¿Sin el qué? Ah, Sin el elevado a n. ahí sí. No, sí, el elevado debería quedar igual, a mí se me pasó. ¿Se ven la idea, chicos? Podemos derivar, podemos integrar de acuerdo a lo que necesitemos. Se pueden hacer transformaciones para encontrar series de potencias de nuevas funciones. Se pueden hacer con la geométrica, bueno, las que se puedan deducir de acá, o se pueden hacer con las series de Taylor, que es como lo hicimos acá. Cualquiera de las dos formas está bien, solo que a medida que vayan estudiando, trabajando, se van a dar cuenta que algunas son más cómodas con la geométrica y otras son más cómodas con Taylor. ¿Dudas, chicos? Profe, ¿por qué le puso el menos 1 a la n? No, pues lo conservé. Ah, No, ese menos pero uno, sí. porque la geométrica en general es la geométrica. Es una razón elevada a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Y este, si es que converge para los valores de la razón menores que 1, es así. ¿Ya? Ese es como el genérico. Entonces, yo puedo ir haciendo cambios. El r, por ejemplo, si lo cambio por menos x, ese r queda como menos x y me quedaría más x. Menos menos x, y ahí le cambio a positivo. Solo por eso lo hice. Porque es una posibilidad de hacerlo. Si usted integra acá, también va a llegar a un logaritmo, solo que por regla de la cadena debería llegar a menos logaritmo de 1 menos x. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Eso fue lo que hicimos. Cambiamos ese por menos x. Aquí ya usted puede hacer la transformación que quiera. 2x, 3x, 5x, menos x, sí. X al cuadrado, x a la quinta. Todo lo que necesite para encontrar nuevas funciones. ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No? Súper. Y les quedan ejercicios. Fíjense en el tipo de transformaciones que hay acá. 2x, sx al cubo multiplicando a esto. Ojo, acá recomendación. Sx al cubo es un x al cubo, es un polinomio común y corriente, así que lo puedo dejar así. Y esta parte de la fracción que no es un polinomio, ese lo puedo pasar a series de potencia. Y después de que encontré las series de potencia de esto, multiplicar por x al cubo. ¿Sí? Lo mismo con las transformaciones que ya habíamos hablado, el de 2x. Ese x que está afuera es un polinomio, así que ¿qué hago yo? Encontrar la serie de potencias de la función que no es un polinomio y al final multiplicarla por x. ¿Ya? Eso, chicos, para que vayan practicando. La idea es que en general en las series de Maclaurin o de Taylor, uno igual le saque el radio de convergencia. Pero eso ya lo habíamos hecho la clase pasada, así que lo pueden practicar. Eso, chicos, dejamos hasta acá. Recuerden que el viernes solo vamos a hacer ejercicios para ir practicando y estudiando. Así que nos vemos el viernes, chicos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao.